Seguimos en el libro de Abdías. A ver, ¿cuántos leyeron Abdías completo la última vez? A ver, yo veo, tengo un viaje a San Andrés para los que lo leyeron. Ay, pastor, yo. Muy bien, hermanos, no olviden, el pastor Jairo está en la serie de Romanos y yo he tenido la oportunidad de predicar el Antiguo Testamento y tomé este libro de Abdías que, para serles muy honestos, mi hermano, yo he sido muy ministrado con este libro. Y yo oro al Señor que al exponer las Escrituras el día de hoy, en los siguientes versículos, tú y yo podamos ver a Cristo una vez más y ser testimonio en esta ciudad de lo que Dios nos manda a hacer. Así que el título de este sermón es Lo que no debemos hacer. ¿Cómo se llama el sermón? Lo que no. Y los versículos son versículos del 10 al 14, pero antes de leerlos yo quiero tener una breve introducción, porque yo sé que algunos hermanos no estuvieron hace 15 días para escuchar el primer sermón de Abdías. Y lo que voy a hacer es mostrarles rápidamente un resumen de lo que aprendimos hace 15 días. Lo primero es el tema central de este libro. Yo quiero que usted tenga en su mente cuál es el tema central de este libro. La sentencia y condenación de Edom por no ayudar a sus hermanos los israelitas. Y mira esto, Dios les deja saber que de la misma manera que ellos han hecho, es lo que ellos van a recibir. Aquí lo que tenemos es un juicio, un castigo de Dios sobre el pueblo de Edom por no haber servido, ayudado a los israelitas. Ahora, ¿quiénes son los edomitas? Hace 15 días hablábamos de quién es este pueblo, y los edomitas son la nación descendiente de Esaú, gemelo de Jacob e hijo de Isaac y Rebeca. Este fue el nombre que se dio a conocer a su descendencia, Edom. Por lo tanto, eran consanguíneos con los israelitas. Aquí lo que tenemos es un vínculo familiar, los edomitas con el pueblo de Israel. Aquí hay una familia, y hace 15 días hablábamos de que ellos tienen muchos conflictos, y mencionamos solamente uno de no dejarles pasar por su territorio, pero hay una cantidad de conflictos que tenían, pero ellos son los edomitas. Ahora, ¿cuáles fueron algunas conclusiones de nuestro sermón hace 15 días? Voy a mencionar dos que fueron muy importantes. La primera, que era el tema central del texto: el orgullo del hombre es engañoso. ¿Cuántos creen eso? Que el orgullo es muy engañoso y trae eternas consecuencias. Pero hay que traer esperanza, y el Evangelio es una esperanza. Y aprendíamos que nuestro orgullo, nuestra arrogancia puede ser perdonada ¿por quién? Por nuestro humilde Salvador. Y eso es lo más lindo, que tú y yo podemos venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. Ahora, mis hermanos, vamos a tener la exposición de los versículos del 10 al 14. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer las Escrituras y le voy a pedir un favor muy especial. Este es uno de esos textos que tiene mucho sentimiento, y algo que nosotros, como buenos cristianos y buenos lectores de las Escrituras, que debemos hacer al momento de leer la palabra, es tratar de identificarnos con el sentimiento de lo que nos trae el Señor esta mañana. Abdías capítulo 1, verso del 10 al 14 dice: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Y preste atención a esto: en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte. Miren esto: tú, edomitas, eras como uno de ellos. Y fíjense en esto: no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia.
Oremos. Señor, qué duro, Señor, es buscar ayuda y no encontrarla. Qué duro, Señor, es rechazar al que necesita nuestro favor. Qué duro, Señor, es sentir egoísmo y odio por las personas que nos han hecho quizás daño. Pero hoy, Señor, es mi súplica como pastor que tú bendigas, Señor, esta predicación y que podamos ver a Cristo Jesús, y que al escuchar este mensaje haya esperanza en nuestro corazón para pagar, Señor, quizás el mal que nos han hecho por el bien, y responder de una manera cristiana ante las acusaciones, críticas o lo que estemos viviendo, porque tú nos llamas, Señor, a ser embajadores tuyos en esta tierra. Así, Señor, que yo te ruego, bendice a mis hermanos para escuchar tu palabra, y ayúdame a mí como expositor, Señor, poder explicar, Señor, con detalle lo que tú has dicho, Señor, a tu pueblo. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, pueden sentarse y bueno, vamos a estudiar juntos las Escrituras. Una de las cosas más horribles que tiene nuestro país, y creo que no solamente en nuestro país, en muchos lugares, en otros países, es que hay historias muy tristes. Yo hace algunos años escuché una historia triste sobre uno de los grupos armados de este país. Llegó a un pueblo, y al llegar a ese pueblo empezaron a matar personas, a llevar gente secuestrada, y me contaban que un grupo de hombres y mujeres muy valientes trataron de huir de ese pueblo para el pueblo vecino. Y tristemente, cuando estas personas iban llegando donde quizás ellos estaban pensando, allí vamos a encontrar refugio, allí nos van a ayudar, empezaron a disparar desde los extremos, matando a todas esas personas que querían huir de la violencia. Cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, son historias horribles, son historias difíciles de entender. Y yo quiero que usted tenga en su mente que el texto que usted y yo acabamos de leer es una historia horrible. Es un momento horrible para el pueblo de Dios. Y lo que quiero hacer es explicar qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y este es mi bosquejo. Para los que les gusta tomar nota, el título del sermón sería Lo que no debemos hacer. Y los puntos de este sermón son 4 puntos sencillos. El primer punto es, 1, la crueldad de los edomitas. Vamos a ver la crueldad de los edomitas en el versículo 10 y 11. Pero también vamos a estudiar las razones de su castigo, porque la crueldad de este pueblo hizo que Dios trajera juicio contra ellos. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuáles fueron las razones por las que Dios trajo este juicio. Finalmente, tercer punto, vamos a tener algunas conclusiones de este texto, y finalmente unas aplicaciones para nuestra vida sobre la palabra de Dios. Así que, número 1, vamos a explorar un poquito y a estudiar la crueldad de los edomitas. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque para nosotros lograr entender las razones por las que Dios les va a juzgar y los va a exterminar, necesitamos entender qué fue lo que pasó. Y mis hermanos, cuando tú y yo leemos las Escrituras en el versículo 10, en la Reina Valera aparecen muchas palabras. Aparecen palabras como la violencia hecha a tu hermano Jacob. Y yo quiero que usted tenga en mente lo siguiente: este pueblo ha hecho algo horrible contra el pueblo de Dios. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿a qué violencia se refiere Abdías? Porque en el versículo 10 y 11 Abdías está recordando un momento histórico para este pueblo. Así que eso es una pregunta que nos hacemos: ¿cuál es el momento histórico que Abdías está recordando? Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras, Abdías podría estar recordando 2 momentos de la historia. Quizás un primer momento cuando Jerusalén fue conquistada por los filisteos y los árabes. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 21. Quizás Abdías en el versículo 11, 10 y 11 está haciendo referencia a ese momento cuando fueron conquistados por los filisteos y por los árabes. Pero no, hay un segundo momento, y es el que yo creo que Abdías tiene en su mente.
Y es el momento cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia. Miren, por otros pasajes de las Escrituras podemos concluir que Abdías se refiere a las calamidades que cayeron sobre Judá en el tiempo que Babilonia los conquistó. Eso pasó en el año 586 antes de Cristo, cuando Babilonia llegó y causó mucho dolor sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Nabucodonosor, para algunos muy conocido, libro de Daniel, llevó cautivo a los judíos, y según la historia, los descendientes de Saúl, los edomitas, en vez de ayudar al pueblo de Dios, lo que hicieron fue unirse al dolor y a la tragedia que estaba viviendo el pueblo de Israel. Así que este es un momento muy difícil. Yo quiero que usted tenga en su mente quizás personas, ciudades que han sufrido mucho y que sus aliados, sus vecinos, en vez de salir a su ayuda, lo que hacen es unirse a su desgracia. Y ese es un momento tan doloroso en las Escrituras que no solamente encontramos en Abdías este pasaje. Miren, Jeremías capítulo 49, versículo del 7 al 22, habla de ese momento doloroso. Ezequiel capítulo 25, versículo 12 al 14, habla del momento doloroso, de la tragedia que vivió el pueblo de Dios. Y aquí hay que hacernos una pregunta, porque hay muchos registros bíblicos de ese suceso. ¿Y saben por qué hay registros bíblicos de ese momento? Porque eso fue un momento horrible, doloroso. ¿Tiene usted momentos horribles en su vida? Que usted solo pensarlo, usted dice: Señor, yo no quiero volver a vivir algo así. Así que la idea de este primer punto sería: cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, los edomitas se regocijaron por las calamidades que sobrevinieron sobre Judá. ¿Cómo sería la crueldad de estos? Que mire la oración que hace el salmista en el Salmo 137, versículo 7. Mira esta oración, recordando ese momento: Señor, Señor, acuérdate. Yo quiero que usted vea el sentimiento de este texto. Señor, acuérdate de los edomitas. Señor, acuérdate el día que cayó Jerusalén. Señor, acuérdate que ellos gritaban: arrásenla, que la destruyan, que la quemen, que quemen hasta sus cimientos. Así que aquí tenemos un pueblo que está recordando un momento histórico y está recordando lo que gritaban sus aliados, lo que gritaban sus hermanos. Y el grito no era: Señor, ten piedad de ellos. No, el grito era: Señor, que a esos, el pueblo de Dios, sea destruido. Así que este es un momento muy difícil. Y en estos versículos 10 y 11, una de las cosas que vamos a encontrar es odio. El odio de Edom hacia los judíos. Y lo que está haciendo Abdías es mostrarnos en el versículo 10 y 11 la crueldad que ellos vivieron. Así que si nosotros nos preguntáramos: ¿el Señor tiene razones para exterminar este pueblo? Nosotros quizás podemos decir: sí, el Señor tiene muchas razones para exterminar este pueblo. Y nótese algo muy importante en estos versículos, porque Dios utiliza una palabra y es: los voy a exterminar. Y cuando Dios utiliza esa palabra, lo que está queriendo decir es: los voy a quitar de esta tierra por la maldad que ustedes han causado a mi pueblo. Así que como buenos estudiantes nosotros podríamos decir: Señor, ¿por qué vas a exterminar a este pueblo? Nosotros podemos decir: el Señor va a exterminar a este pueblo porque los edomitas, al ver a su hermano débil y con gran dolor, decidieron ser parte de su desgracia. ¿Por qué lo va a exterminar? Porque a pesar de ser familia, decidieron meter mano a los tesoros y despojarlos de todo lo que ellos tenían. ¿Por qué los va a exterminar el Señor? Porque Edom no le faltaba nada. Y si usted recuerda el mensaje de hace 15 días, ellos eran ricos, sabios y muy fuertes, pero por el orgullo y los malos deseos del corazón, el Señor los va a exterminar. Así que una de las cosas que me encanta de Dios es que Dios no solamente trae la consecuencia. Dios no solamente les está diciendo: ustedes van a ser exterminados. No, una de las cosas que hace Dios es mostrar las razones por las que los va a exterminar.
Y eso me hacía pensar mucho, ¿cuántos de aquí han ido en su compañía a la oficina de recursos humanos, a descargos? Que a usted le dicen, Gutiérrez Giraldo, suba a recursos humanos, necesitamos hablar con usted. ¿Usted cómo se pone? Usted dice, ay, me van a aumentar el salario. Ay, 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 yo te digo, ¿ah? Y quizás lo van a despedir, usted sabe que lo van a despedir, y normalmente lo que se hace en talento humano es llegar y decirle, Gutiérrez Giraldo, usted va a quedar despedido, y las razones es porque pasas 8 horas en el Facebook en vez de trabajar, llegas tarde, entras a las 7:30, llegas a las 12 del día, ¿qué está pasando? Las razones. ¿Y saben qué me hace pensar eso también? Que el día que usted y yo estemos delante de Dios, Dios va a tener razones o para salvarnos o para condenarnos. La razón para salvarnos es que tú y yo pusimos la fe en Cristo Jesús, y eso es más que suficiente. La razón quizás para recibir condenación es que tú y yo rechazamos a Cristo y decidimos vivir nuestra propia vida. Así que lo que va a hacer el Señor ahora es mostrar las razones por las que va a condenar a este pueblo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: las razones de su castigo. Versículos del 12 al 14. Yo quisiera que usted haga buen uso de la imaginación con esto. Le voy a mencionar unas palabras, y cuando usted escuche estas palabras, no me lo va a decir, pero yo quiero que usted piense qué siente cuando escucha estas palabras. Desgracia, ruina, calamidad, angustia. ¿Usted qué pensaría si yo me parara acá y yo le dijera, mis hermanos, estoy en una desgracia? ¿Usted se echa a reír o dice, ay, tan bueno? ¿Cierto que no? Si yo le dijera a usted, hermanos, estoy en ruina. Miren, esas son palabras que del versículo del 12 al 14 se repiten y se repiten, porque, hermanos, yo quiero que usted entienda, este texto tiene mucho sentimiento de dolor. Ahora, lo que el Señor va a hacer es decirle 4 razones a este pueblo sobre por qué los va a juzgar y los va a exterminar. Yo quiero que exploremos las 4 razones por las que Dios va a traer castigo sobre los edomitas. Y la número 1 es: Edom, no hiciste nada al ver la condenación o al ver la condición de tus hermanos. Lo primero que el Señor les está diciendo es: Edom, ustedes no hicieron nada para ayudar a sus hermanos. Y yo quiero que usted tenga en cuenta algo, porque cuando la Biblia, sobre todo esto pasa mucho en la Reina Valera, utiliza la palabra estaban delante. En la versión de las Américas dice estaban a un lado. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Y haga buen uso de la imaginación. Aquí está ese pueblo sufriendo calamidades, dolor, y los edomitas están viendo el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios, y ellos no están haciendo nada. Eso es como cuando nosotros vemos personas sufrir, que quizás podemos ayudar, y lo que nosotros decimos es como que, ay, que el Señor lo bendiga. Algo así está pasando en este texto. Y miren algo importante, buenos estudiantes de la palabra, el Señor les dice 2 veces: no debiste haber mirado. No debiste haber mirado, porque aún viendo no hizo nada por el pueblo de Dios. Y el Señor los está juzgando: ustedes no debieron haber visto. ¿Por qué? Porque aún viendo ustedes no hicieron nada para ayudar al pueblo de Dios. Y se me preguntará, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, mis hermanos? Una de las cosas que Dios espera de nosotros es que usted y yo, como cristianos, como pueblo de Dios, al ver la necesidad de las personas, bien sea hermanos en la fe, bien sea tus vecinos o familiares, nosotros ayudemos al cuidado y proteger a las personas que sufren. Pero yo entiendo que nuestro corazón tiene una maestría en amar a los que nos aman, ayudar a los que nos ayudan, servir a los que nos sirven.
Y a veces uno va con los hermanos y le dice: oye, ¿por qué no saludaste a Julanito? Como no me saludó a mí primero. Porque somos muy buenos para ayudar al que me ayuda, servir al que me sirve, amar al que me ama. Mis hermanos, Dios está utilizando este texto para mostrarnos a los edomitas y decirnos: tú no seas como ellos. Que a pesar de ver la necesidad de alguien, nos hacemos los locos y decimos: eso no es conmigo. Déjeme ilustrarle esto con el Evangelio, porque me encanta lo que hace nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48, va a aparecer en pantalla, dice: el amor a los enemigos. Y miren esto, el Señor les está diciendo: ustedes, iglesia, han oído que se dijo, esto lo dice el mundo y lo dicen todos aquellos que no son cristianos: ama a tu prójimo. Claro, ama a tu prójimo y odia ¿a quién? Entonces, ay, habló mal de ti, hablé también mal de ella. ¿Por qué? Ama al que te ama y odia al que te odia. O sea, responde mal por mal. Y mis hermanos, el Evangelio no enseña eso. El Evangelio es todo lo contrario. Para nosotros como cristianos lo más fácil es amar al que nos ama y odiar al que nos odia. Pero mire lo que dice el Señor: pero yo les digo, amen ¿a quién? ¿A quién? A sus enemigos y oren por quienes. Vamos a poner un ejemplo bien práctico. Te robaron, ibas con tu cartera, mes de diciembre, prima, 7 millones. Ay, más de uno ya: ay, no, Señor, guárdanos. Y que el Señor nos guarde. Y están los traídos. Y tú llegas a tu casa y dices: me robaron. Entonces eres capaz de arrodillarte y decir: Señor, este robo lo que hizo fue que yo me diera cuenta de que esa persona te necesita. Ayúdalo y sálvalo, y que aproveche el dinerito que se llevó. ¿Cuántos harían eso? Pero déjenme esto así. Novios. La palabra novio significa novio con quien se metió. No, mentiras. Te fueron infiel, te traicionaron, y tú estás orando al Señor diciendo: Señor, que algún día lo engañen tan bien como me engañó a mí. Ay, no nos ha amanecido. Porque lo que quiere enseñar este texto es a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño, a los que nos han frustrado. Dios nos está diciendo: ora por ellos, y si en las posibilidades está ayudar, ayuda. Sigue leyendo el texto. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Y miren el versículo 46: si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa? Hermanos, lo fácil es amar a quien nos ama, pero el Señor está diciendo: ¿qué recompensa recibirá? Y miren lo que dice: ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, que era la gente más despreciable de los tiempos de Cristo? Para nosotros sería como que, y eso no es lo que hace todos aquellos que no tienen a Cristo. Dice el versículo 47: y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mis hermanos, lo que el Señor les está diciendo a los edomitas es: por no ayudar, por no servir en un momento de dificultad, yo los voy a exterminar. Lo que el Señor nos está diciendo como iglesia es: nosotros no fuimos llamados a rechazar, nosotros fuimos llamados a servir a las personas que lo necesitan. Así que eso es lo primero que el Señor les dice. Lo segundo que el Señor les está diciendo es: Edom, hallaste gozo en la desgracia de tus hermanos. Edom, hallaste gozo
alegría al ver la desgracia de mi pueblo. Pero recuerde algo, tanto era el rencor que ellos sentían por sus hermanos que les causó alegría verlos sufrir. Y saben, nosotros no somos muy lejanos a esta realidad. Nosotros a veces nos alegramos cuando vemos sufrir a otras personas. Y yo quiero recordarle algo, porque cuando yo estaba estudiando este texto vino a mi mente la historia de José, que sus hermanos lo venden, y dice Génesis capítulo 37 versículo 28 que cuando sus hermanos lo estaban vendiendo, miren lo que ellos dijeron: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna, y miren esto, y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. ¿Qué causa la plata en muchos de nosotros? Alegría. Y el problema de estos hermanos de José es que estaban alegres por el sufrimiento de su hermano. Así que tenemos que tener cuidado. Si de pronto por ahí a veces nosotros nos estamos alegrando porque quizás a esa persona que nos hizo sufrir le está yendo muy mal, y decimos: ay, eso le pasa porque se lo merece. Mis hermanos, lo que enseña este texto es que ellos no tuvieron compasión ni misericordia del pueblo de Dios. Ellos lo que querían era deshacerse del pueblo de Dios, y eso fue precisamente lo que el Señor tomó para condenar a los edomitas. Y yo quiero recordar, miren, hace 3 años más o menos, yo viví una experiencia muy fea con un hermano en la fe. Salimos a almorzar, estábamos comiendo una bandejita paisa muy rica, en medio de la alegría, pero a mí me pareció extraño que este hermano estuviera tan feliz, porque lo conozco. Y yo le pregunté a mi hermano: ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué pasa? ¿O qué? Me dice: usted no sabe. Y yo: no, ¿te llegó una bendición? ¿Qué pasó? Se murió ese pastor blasfemo y estamos felices porque se acabó la mala doctrina en Medellín. Yo: perdón, estoy feliz porque él se murió. ¿Tú qué piensas de eso? Mis hermanos, yo creo que muchas veces nosotros, cuando escuchamos que las personas que han causado daño a nuestro país, quizás esos grupos armados, y a veces nosotros escuchamos que han muerto, que están sufriendo, a veces nos regocijamos. Pero yo quiero invitarla a pensar en algo. Detrás de cada persona hay una familia. Detrás de cada persona hay hijos, hay una madre, hay un padre. Y es injusto que tú y yo nos gocemos por el sufrimiento de otros. Y ojo, no importa lo que haya hecho, Dios es el único que tiene el derecho de juzgar. Tú y yo no. Así que eso es lo que está pasando acá. Pero yo te invito a pensar también, si tú eres empresario y quizás tú te gozas porque a ti te va muy bien, y a tus vecinos, las demás empresas, tú dices: uy, a mí me va bien y mejor que a ellos no les vaya bien para que a mí me vaya bien. Mi hermano, eso se llama egoísmo. Estudiantes, quizás tú seas muy bueno en la universidad y quizás tus compañeros no sean tan buenos, y si en tu corazón hay algo de orgullo y alegría porque a ti te va bien y a los otros no, mi hermano, tú estás muy lejos del evangelio. No fuimos llamados a gozarnos con el sufrimiento de los demás. Mira lo que dice Proverbios capítulo 24 versículo 17, y esto me encanta. Proverbios capítulo 24 verso 17 dice: no te alegres cuando caiga ¿quién? No te alegres, ni se regocije tu corazón ante ¿qué? Mi hermano, yo no sé si te han causado mucho daño. Yo no sé si hay personas que han hecho cosas contra ti, y quizás tú estás escuchando que a esas personas les está yendo muy mal. No digas: ay, siento un fresquito. No,
porque la Biblia nos está diciendo: no nos alegremos ni nos regocijemos por la desgracia de los demás. Así que nosotros podemos decir en este punto: un cristiano no busca solo su propio bienestar. Un cristiano debe buscar el bienestar de todos. Lo repetiré: un cristiano no busca solo su propio bienestar. Un cristiano debe buscar el bienestar de todos. Así que esa es la segunda acusación. ¿Cuál es la primera? No ayudaron. Y la segunda es: te llenaste de gozo ante el sufrimiento de los demás. La tercera acusación, y es algo que me sorprende: Edom, te vanagloriaste de la desgracia de tus hermanos. Lo repito: te vanagloriaste de la desgracia de tus hermanos. Y por eso es que el Señor les está diciendo: los voy a exterminar. Ahora, vamos a hacer buen uso de la imaginación. ¿Cuáles creen ustedes que eran las palabras que este pueblo le decía al pueblo de Dios? Yo me imagino que palabras como que: ¿dónde está su Dios? ¿A usted una le han dicho eso? Como que: usted no, pues, que es cristiano. Yo me imagino que ellos decían palabras como que: miren, ¿para qué creen en Dios? Nosotros, sin creer en Dios, somos muy fuertes y somos muy valientes. Ellos estaban vanagloriando de lo que Dios finalmente les había entregado. Y yo les cuento algo, hermanos, que cuando estudié ese texto se me vino a mi mente, y yo creo que Dios me permitió recordarlo. Porque a veces nosotros somos muy buenos para juzgar a los demás, y somos muy buenos para criticar a los otros y decir: ay, si le está pasando eso es porque algo hizo. Yo hace alrededor de 8 años, 9 años, no habían nacido nuestros pequeños, yo sufrí un accidente horrible en un bus de Mocatán, Caldas, hace 9 años. Y en medio de este accidente yo sufrí 4 fracturas en el rostro. O sea, yo soy feito por el accidente. En medio del accidente yo casi pierdo esta oreja, y esa oreja me quedó colgando. O sea, fue un accidente muy malo, porque yo volé por el parabrisas de un bus y caí, y fue un momento muy difícil. O sea, yo me paraba del espejo así de lado y estaba tan hinchado que me veía, o sea, estaba vuelto nada. Y pertenecía a una comunidad muy bella, y los hermanos empezaron a visitarme al hospital y oraban por mí, y yo: no, Andresito, estamos orando por ti. Y no se me olvida, un domingo llegó una hermana que aprecio mucho, se sentó y llevó las fruticas, ¿cierto? La manzanita, la pera. Yo estaba tan mal que yo no podía hablar. Yo hablaba así como que: muchas gracias. O sea, fue un accidente horrible. Y yo veía que la hermana llegó temprano y no se iba, hasta el punto que llegaron a sacarla. Pero antes de irse, ella se acercó a mi cama. Imagínense, yo estaba conectado, no podía hablar. Ella me mira a los ojos y me dice: Andrés, algo tuvo que hacer usted, porque a un hijo de Dios no le pasa eso. Yo casi le digo: aleluya, amén. Ay, hermanos, nos reímos de esas historias, pero créame que así somos muchas veces. Si a usted le pasó eso es porque algo hizo. Déjame contarle otra historia triste. Hermana llega a la iglesia, conoce al Señor, nueva creyente, con unas tiritas, unas falditas. Las hermanas más espirituales de la iglesia empiezan a decir: ¡ja! ¿Cómo viene vestida esta? No se da cuenta que está en la casa del Señor. Y así duramos mucho tiempo criticándola. En una ocasión, en un grupo familiar, llega esta chica y se preguntan: bueno, ¿por qué quieren que oremos? Y ahí estaban las hermanas espirituales. Y esta chica llega y dice: miren, mis hermanas, yo estoy muy feliz de haber conocido del Señor, y algo que yo le pido al Señor es que me provea,
porque casi toda mi vida trabajé en la prostitución y no tengo más que esta ropa. Las hermanas espirituales tuvieron que agachar su cabeza y pedir perdón. Y yo espero que la hayan llevado a comprar ropa. Pero mis hermanos, nosotros a veces somos muy buenos para juzgar, para llenarnos de vanagloria y decirle a los demás, algo hizo. Pero mire lo contrario al Evangelio. El Evangelio enseña que tú y yo no estamos llamados a criticar a los demás. Mire lo que dice Gálatas, y es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, iglesia, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben ¿qué? Criticarlo, restaurarlo con una actitud humilde. ¿Por qué, Pablo? Porque cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Mis hermanos, en este mundo caído, tú y yo no somos libres de sufrir. Y lo más horrible es que en medio del sufrimiento, tú esperando palabras de consuelo, recibas palabras de egoísmo que te juzguen y que te critiquen. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21, porque aquí todos tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Mira lo que dicen las Escrituras: todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la... Hermano, tú y yo tenemos una tarea, y ante el pecado de un hermano, ante las situaciones de un hermano, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir a ellos y mostrarles la bondad y la misericordia de Cristo. Yo en esa cama de ese hospital me estaba preguntando lo mismo, y yo anhelaba en mi corazón que alguien llegara y me dijera: mi hermano, Cristo está al control de todo. Así que no olvidemos, Dios está juzgando a esta nación por no ayudar en medio de la necesidad, por gozarse en medio del sufrimiento y vanagloriarse en medio de la aflicción. Y la cuarta razón es: Edom, en vez de cuidar, destruiste a tus hermanos. En el versículo 14, y yo creo que usted haga buen uso de la imaginación, los edomitas conocían la zona, y ellos sabían los lugares por donde podía escapar el pueblo de Dios, y lo que ellos hacen es pararse en esos lugares para tomarlos. Algunos los mataban y otros los entregaban. En vez de ayudar a huir, lo que está haciendo este pueblo es ayudando para que ellos sean destruidos. Eso se llama odio y rencor. Y usted me preguntará: pastor, y nosotros no matamos a nadie, nosotros somos muy buenos, nosotros antes ayudamos. Pero saben, déjeme decirle una forma en que nosotros podemos destruir a un hermano. Y la forma en que tú y yo podemos destruir un hermano o cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, es a través del chisme. A veces nosotros nos cuentan cosas, o a veces escuchamos cosas, o a veces nos confían secretos, y nosotros estamos quizás con unos hermanos y decimos: hermanos, les voy a contar una cosa de Julanito de tal, pero es para que oremos. Y la intención es sencillamente contar secretos. Mis hermanos, yo siempre doy este consejo: si usted va a contar algo de alguien, verifique que la persona le autorizó decirlo. Si esa persona no le ha autorizado, guarde el secreto. Y como decía un amigo mío, del ausente, hablar bien, o es mejor no hablar. Porque a veces el chisme lo que causa es destrucción en la vida de los hermanos. Y a veces somos muy espirituales y decimos: no, es para que oremos. No, mis hermanos, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestros hijos, cuidémonos entre nosotros y ayudémonos para que crezcamos en Cristo Jesús. Y no olvides, los cristianos no buscamos solo nuestro propio bienestar. Los cristianos buscamos el bienestar de todos. Nuestro tercer punto, conclusiones.
Quiero leerles 5 conclusiones de este texto. Y es mi oración que a medida que escuchemos las conclusiones, Dios hable a nuestro corazón. La primera conclusión es: Iglesia Redil del Sur, hermanos en la fe, no debemos ver cómo son afligidos nuestros hermanos en Cristo, cómo son afligidos nuestros amigos o nuestros familiares y no hacer nada al respecto. Familia, es mejor mostrar misericordia y amor por ellos. Lo segundo, familia Redil del Sur, no debemos alegrarnos cuando nuestros hermanos en la fe, cuando nuestros amigos y familiares estén pasando por momentos difíciles. Es mejor llorar con el que llora y reír con el que ríe. Tercero, hermanos en la fe, no debemos llenar nuestra boca para juzgar a un hermano en Cristo, para juzgar a nuestros amigos o familiares. Es mejor hablar palabras prudentes y buscar edificarlos. Cuarto, no debemos ser causantes de la aflicción de nuestros hermanos en la fe, de nuestros amigos o familiares. Es mejor ser la causa de la alegría y el gozo de esas personas. Y quinto, iglesia, no debemos de beneficiarnos de la desgracia de nuestros hermanos en la fe, de nuestros amigos o familiares. Es mejor ayudarles para que nunca les falte nada. Y cuando escribí este punto, vino a mi mente los hermanos venezolanos. Primero, Dios está al control de todo. Y segundo, familia, es triste escuchar a veces que en esta ciudad toman a los venezolanos y como están tan necesitados les dicen: por 10 horas de trabajo te doy 10,000 pesos. Como usted necesita trabajo. Mis hermanos, eso es feo y egoísta, porque nosotros tenemos que unirnos y bendecirlos y ayudarles como la ley manda. Así que no nos beneficiemos de las desgracias de otros. Y por último, aplicaciones de este sermón. Y yo quiero cerrar este sermón haciendo un llamado a las personas que están en este lugar sin Cristo, a las personas que quizás pueden venir a la iglesia, pueden levantar sus manos y pueden decir: wow, me encanta la iglesia, pero yo a ese sermón le pondría otro nombre y yo diría que ese sermón es como una radiografía. ¿Qué hace una radiografía? Una radiografía muestra el interior de nuestro cuerpo y muestra los tumores, la enfermedad, la dolencia, muestra todo lo malo que hay en nosotros. Mis hermanos, este sermón y este texto es como una radiografía que nos está mostrando el orgullo, que nos está mostrando las veces que no ayudamos a los necesitados, que nos está mostrando las veces que le estamos deseando el mal a los que nos han hecho mal. Ese sermón es como una radiografía que nos está mostrando las tantas veces que hemos podido ayudar y no ayudamos. Este sermón es como una radiografía que nos está mostrando el gozo que nos causa ver sufrir a otros. Y déjame decirte algo: tú y yo no tenemos la vida comprada. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a estar delante de Dios. Y si hay alguien que puede revisar esta radiografía, se llama Cristo Jesús. Y algún día estaremos delante del Señor y esta radiografía Él la va a tomar y va a mirar toda nuestra maldad, nuestro egoísmo, y déjame decirte que eso es una causante para no entrar en el reino de los cielos. Pero bendito nuestro buen Dios, que Él conocía nuestra situación y que Él sabía que nosotros tenemos maestría en hacer daño a los demás. Y lo que hace nuestro buen Dios es enviar a Cristo Jesús para que venga a este mundo, se entregue en una cruz. Y escucha esto: Jesús nunca pecó, Jesús nunca tuvo orgullo, Jesús sirvió a las personas y Jesús bendijo a los que le maldecían. Por eso Cristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Y usted me preguntará: pastor, ¿qué hacemos? Cristo Jesús ofrece sanidad y perdón a todos nuestros pecados. Cristo Jesús tiene el poder
para decirnos: te perdono. Si tú te hallas esta mañana con un corazón como el de los edomitas, ven corriendo a Cristo Jesús. Pero hermanos en la fe, yo no puedo decir que todos aquí estamos viviendo la misma realidad. Pero si por el contrario tú, mi hermano en la fe, has puesto tu fe en Jesucristo y estás reflejando el carácter de Cristo donde te encuentres, síguelo haciendo. Yo te animo para que perseveres y ames y sirvas a los demás. Y usted me dirá: pastor, es que me han hecho daño. Hermano en la fe, si alguien te ha hecho algo malo, recuerda, por favor, recuerda que Dios te está dando una oportunidad para que vengas a Cristo Jesús y puedas vencer el mal que te han hecho por el bien, y así darás gloria al nombre del Señor. Los que están en grupo de conexión, yo les invito a que se hagan estas dos preguntas esta semana. ¿Cómo respondes cuando alguien te trata mal? Que te hagas esta otra pregunta: ¿qué debemos hacer ante el sufrimiento y dolor de los demás? Y recuerda, mi hermano, los cristianos no estamos llamados solo a buscar nuestro bienestar. Los cristianos estamos llamados a buscar el bienestar de todos. Incline su rostro. Yo quiero que te hagas esta pregunta, y con esto vamos a generar la reflexión. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios esta mañana? ¿Con qué te vas de Dios esta mañana? ¿Cómo tú puedes decir: Señor, gracias porque me desnudaste? Y aún si el Espíritu de Dios te trae a tu mente esos momentos que quizás podías ayudar a alguien y te hiciste la persona que no sabía, si quizás tu corazón se llenó de gozo porque escuchaste que alguien que te hizo daño está sufriendo, si quizás utilizaste palabras para juzgar, criticar y cuestionar la vida de alguien, si quizás tú estás lleno de estas cosas, ven en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Si quizás en vez de ayudar a un hermano te sumaste a su desgracia, ven esta mañana a Cristo Jesús y pide perdón por tus pecados. ¿Qué te llevas de Dios? ¿Cuál fue el lugar donde el Espíritu de Dios entró a tu corazón y te mostró sobre qué debías de arrepentirte?